Yo creo que se salió. Marilu, ¿estás por ahí? Aló. Bueno, entonces, estamos siempre en la sesión 9, estamos trabajando el canon, Miriam. Entonces ya fuimos dando una síntesis nuevamente la semana pasada, ¿sí? Ya vimos que canon pues es una medida, ¿verdad? Ya vimos por qué algunos libros entran en el canon y otros no, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias en las distintas ediciones? Ya vimos el significado de la palabra canon, que es medida. Ya vimos la función, que es de que no se adultere el conocimiento, la verdad revelada, que se mantenga. Ya vimos también el tema de que en el canon entran los libros inspirados y que para nuestra Biblia actual son 73. Vimos también, eso todavía lo vimos la semana pasada. También vimos que la canonicidad es el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia de la revelación, y pusimos el ejemplo del rollo Kodak, ¿se acuerdan? Sí. Vimos que desde cuando nosotros nos introducimos a la iglesia, nos incorporamos al cuerpo de Cristo y nos introducimos a la iglesia, pues vemos este proceso que empieza con el bautismo. Con el bautismo nosotros empezamos el proceso de incorporarnos a Cristo, o sea, de dejar de ser pues una criatura natural y volvernos a través del sacramento en seguidores de Cristo, incorporados en su cuerpo, y pues que creemos en la revelación que Él nos hace. Y entonces, ¿quién hace todo esto? Pues lo hace el magisterio de la iglesia, hablábamos, ¿verdad? Que desde el principio, como un proceso que lo vamos viendo en Hechos de los Apóstoles, vamos viendo qué libros van entrando, ¿verdad? Y los criterios que se van tomando de acuerdo a las comunidades donde van surgiendo esos libros, cómo la comunidad lo recibe, como hablamos hace 8 de las cartas de Pablo, de las cartas de Pablo, y cómo la comunidad las va guardando, ¿verdad? Entonces tenemos que el canon del Antiguo Testamento pues tiene una producción literaria que va pues desarrollada, manifestada, revelada al pueblo de Israel. Ahora sí, Vicky. Muy bien, Vicky. Ahora Marilu. Me había salido. Sí, te saliste. Yo dije, a saber qué pasó. Porque te estaba hablando y ya dije yo, pero ahí está, y de repente, ¡pum!, se salió, dije yo, tal vez, fíjate que ahorita por la lluvia y todo, a veces se va a internet, de repente es eso. Porque ahorita te quedaste frisada un rato, donde estás así como congelada tu imagen. Ahorita no. A mí no. Sí, a ti. Ahorita ya te miro hablar y mover los ojos. Hace un ratito estabas frisada. Sí, se me... Así como cuando jugábamos electrizado. Estabas electrizada. Ahorita ya te moviste, deselectrizada. Ya. Mira, hubo clases el jueves pasado. Sí, fui a clases. Sí.
Yo no sé por qué te entendí que tú no ibas a poder. No, ¿Sí? sí le escuché. No, sí, ha habido siempre clases. Lo que va a pasar, pero no este jueves, sino el próximo, es que hay un curso de la escuela para los formadores que es 14, 15, 16, 17. Entonces, lo que voy a hacer, que me dijo Verónica, es que grabara la clase y yo Perfecto. solita y solo la voy a pasar, pero no es este jueves que viene, que es 10, sino es el 17. Ok. Ok. Bueno, entonces, estamos hablando ahora del Antiguo Testamento, cómo fueron entrando las revelaciones que en primer momento fueron una tradición hablada, fue transmitida oralmente, como esas experiencias de Dios que se revelaba, que se manifestaba a Israel, pues esas experiencias se transmitían oralmente. Pero luego, hablamos de eso la semana pasada, cómo se fue dando el proceso de escritura. Y entonces empieza por escribir las leyes, o sea, con una especie de constitución. Sobre todo es necesario cuando van en el desierto para que no se maten las tribus y luego cuando entran en la tierra para que tengan una manera de convivir adecuada. Luego van escribiendo su historia, pero esto lo van haciendo ya cuando ellos tienen una tranquilidad no solo geográfica, porque David les ha generado paz dentro del pueblo, sino como David, como era el rey guerrero que iba a pelear para conquistar terrenos, pues logra consolidar las 12 tribus cada una en cada terreno, en cada tierra. Y entonces él consolida las tribus, las coloca las 12 dentro de lo que es Palestina y luego eso lo hace guerreando y todo. Y ya en los momentos de paz, pues entonces ellos quieren escribir su historia, sus orígenes. Y sus orígenes, pues como eran antiguos, empiezan en el proceso nómada, ¿verdad? Cuando ellos fueron nómadas, pues ya la historia de Abraham, que era un pagano de Ur de Caldea, que ellos son migrantes, son nómadas, caminando, tribus, entonces eran tribus nómadas, son los orígenes de Israel, ¿verdad? Y entonces empiezan a escribir su historia, sus tradiciones, y poco a poco pues vamos viendo cómo se van desarrollando después el paso de ser nómadas a ser estacionarios, o sea, quedarse fijados en Canaán, pues entonces vemos cómo ellos tienen esa tierra que Dios se los da, ¿verdad? A través de Moisés, que ha hecho que ha hecho un pacto de alianza entre Dios y el pueblo, y entonces ahí ellos van desarrollando esa historia ya como pueblo de Dios, que luego entra a la tierra que Dios le promete, se establecen ahí, y bueno, después la monarquía, pues los reyes van teniendo alianzas con otros imperios, y ahí pues se va perdiendo la historia porque se va volviendo el yavismo, o sea, el monoteísmo se va volviendo sincretismo, porque se va mezclando con otras ideas religiosas de otros imperios, y entonces ahí está el tema de los profetas, donde les hace conciencia que se vuelvan a sus orígenes, y así se va desarrollando toda esa literatura, una de tipo histórico, otra de tipo sapiencial, o sea, como sabiduría, ¿verdad? Los salmos, los proverbios y otros libros, la parte histórica, profetas, jueces, reyes, un poco la historia, crónicas, Nehemías, Esdras, que van desarrollando distintas historias. Así se va consolidando toda la literatura en distintas épocas. Y a eso, a esa escritura se le va a llamar Deuteronomio. ¿Por qué? Porque deutero quiere decir segundo y nómino como segunda
aclaración, segunda explicación, segunda interpretación. Deutero es segundo. Entonces, cada vez que la historia se va desarrollando, el pueblo tiene necesidad de reinterpretar la historia, sobre todo porque los imperios los invaden, algunos se los llevan al exilio, otros imperios se quedan ahí viviendo en Palestina. ¿Cuáles eran esos imperios? Pues los asirios, los persas, los babilonios, después los griegos, y en el tiempo de Jesús los romanos, ¿verdad? Que unos se establecen, otros los sacan de la tierra, otros los regresan como los persas. En fin, toda esa historia se va narrando en distintos libros. Y entonces vamos a encontrar, dice, por ejemplo, aquí, que hay otros libros que existen, y de eso hablábamos la vez pasada, que algunos solo se mencionan, pero nunca se encontraron, pero otros sí están, que se llaman apócrifos. Y entonces, por ejemplo, dice aquí, de los extraviados, está, por ejemplo, el libro de las guerras de Yahvé, que hay mención de ese libro, por eso se sabe que existió, porque hay mención en Números, capítulo 21, versículo 14, pero no está el libro físicamente. También está el libro de Yashar, que es de un libro del justo que habla, que Josué hace mención de él en el capítulo 10. También están los anales del reino de Judá y del reino de Israel. Acuérdense que entonces las 12 tribus se dividieron en dos después de la muerte de Salomón, y queda el reino del sur, que es Jerusalén, ¿verdad? Judá, Jerusalén, y queda el reino del norte, que es Samaria, Israel. Entonces, hay anales que se hacen mención de ellos, y algunos están escritos, alguna parte de la historia está ahí en la Biblia. Y también está el caso de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, que en algunos libros no están Macabeos. En algunas Biblias no están, estos se llaman deuterocanónicos, y por eso no están, porque entraron al canon deutero en una segunda revisión. Entonces muchos no aceptaron esta segunda revisión. Entonces, por eso no los tienen en sus Biblias. Entonces hay unas Biblias que no tienen 7 libros que se llaman deuterocanónicos, y entre ellos está Macabeos, Ruth, Esther, ahí van a ver más adelante cuáles son. Bueno, esta existencia de libros no recibidos en la Biblia plantea muchas preguntas. ¿Por qué unos escritos forman parte de la Biblia y otros no? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Porque en este caso es el canon, y hay 2 cánones. Lo tienen ustedes aquí. Vamos a ver el proceso de discernimiento, cómo se va estableciendo el canon. Y no sé de páginas, pero el canon israelita en tiempos de Jesucristo. Aquí tienen ustedes la literatura. Yo lo tengo en la página 86. Ah, bueno, entonces en la página 86 les habla. En Israel, la idea de un libro sagrado data del año 621 antes de Cristo. Entonces, fue después del exilio de Babilonia, cuando ellos regresan, y entonces ahí entran los libros de Esdras y Nehemías, que son los que van a reconstruir el segundo templo. Entonces, a esa reconstrucción y a ese retorno que tiene el pueblo, ellos se habían ido al exilio por Babilonia, y los persas, cuando los persas llegan a dominar toda esa región, los persas no los quieren en su territorio, entonces lo regresan a su pueblo. Y eso se va a llamar la reforma de Josías, rey de Judá, cuando se estaba rehabilitando el templo. O sea, el templo se destruyó con el exilio, cuando los babilonios destruyeron todo Jerusalén y destruyeron el templo, se llevaron al pueblo intelectual a Babilonia, y al
pueblo agrícola lo dejaron en Palestina. Entonces ahí encontramos dos profetas, el que se quedó en Palestina, que es Jeremías, y el que se fue a Babilonia, que fue Ezequiel. Son dos contemporáneos viviendo las mismas circunstancias históricas, pero en dos planos diferentes, ¿verdad? Entonces, en este momento, ya cuando ellos regresan, que son los Ciro de Persa, es el que les permite regresar, entonces dice aquí en su libro que el sumo sacerdote Gilquías descubrió el libro de la ley, y eso está en Segundo Reyes 22:8, que fue recibido con gran veneración. Quiere decir que este libro que había sido escrito en 2 Reyes, lo encuentran Nehemías. Esdras y Nehemías pertenecen a este periodo del retorno del exilio a Persa, lo tienen en Nehemías capítulo 8, versículo 1, encuentran este rollo. Entonces, aquí ustedes ya hacen una conexión. Ya ellos, en el tiempo de los reyes, David, en el momento de Salomón, donde ellos están en un esplendor de imperio israelita, empiezan a escribir. Pero con la destrucción de todos estos imperios que invaden, que los sacan, pues se ha destruido muchas cosas, pero dice luego, en el retorno, cuando regresan del exilio, se concedió el texto leído por Esdras, el sacerdote y escriba hebreo, es Esdras, sacerdote y escriba hebreo, ante la comunidad a finales del siglo V antes de Cristo. Entonces aquí ya vemos que hay un material escrito que ellos lo reconocen como inspirado y revelado, aunque no esté dentro de una medida, de un canon, pero ya la comunidad siente gran alegría, gran alivio de encontrar la palabra de Dios dentro de las ruinas, porque ellos regresan de Babilonia y lo que encuentran es todo destruido. Y cuando van y el templo, pues lo que ven es ruinas. Y entonces empiezan a ver cómo van a reconstruir este segundo templo con todas las limitaciones que tienen, y ahí encuentran el rollo. Entonces aquí hacemos la conexión porque estamos hablando de escritura. Ya había sido escrito en tiempo de los reyes, lo habían dejado ahí como escondido. Algo así ha pasado, no sé si ustedes han oído, con las cuevas de Qumran. Bueno, pues ahí también, en un momento de destrucción y todo, alguien guardó en recipientes de barro, guardaron los rollos, y por un accidente de una cabra que se metió por ahí, pues lo encontraron apenas hace medio siglo, ¿no? Y eso ha sido mucha riqueza, porque nos ha dado como la idea de cómo eran estas comunidades en tiempos de Jesús, como nos ha dado más realismo en la escritura, esos documentos que se encontraron en Qumran. Entonces, aquí vamos viendo entonces cómo se va cultivando la escritura. No solo enriquece el tema de revelación e inspiración de Dios, sino que también enriquece cómo eran las costumbres de las comunidades, cómo ya en algún momento ya se había el templo pues vuelto corrupto, para que de alguna manera ellos prefirieran irse a vivir al desierto, a la ruina, cerca del Mar Muerto. Y entonces ahí dicen que esas cuevas, pues cuando son muchas cuevas, y entonces entran y ahí se mira que prácticamente vivía gente, ahí encuentran la arqueología, demuestra que había vida ahí en comunidad, ¿sí? ¿Verdad? Han pasado documentos y se van viendo ahí que cocinaban, que esto, que lo otro. Entonces no solo era lugar de reflexión y meditación, sino era vivienda de comunidades que se le llama esenios, y que se piensa que entre los esenios estaba Juan el Bautista y seguramente Jesús, porque pertenecían más o menos a esa forma de hablar de Juan el Bautista y Jesús. Entonces, aquí vamos a encontrar algo importante que hay que comprenderlo. En tiempos de Cristo, dice, habrá ya un canon claramente formado en el Antiguo Testamento.
acuérdense que Jesús no escribió nada, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, si ustedes miran en la introducción de Mateo, de Lucas, de Marcos, van a encontrar la fecha en que se escribió Mateo, en que se escribió Marcos, y se van a dar cuenta que fue, pues, finales del siglo I, en el año 80, en el año... Parece que el primero es el de Marcos. Entonces, cuando estamos hablando del tiempo de Cristo y cuando Pablo hace referencia a las Escrituras, se refiere solo al Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento básicamente era la Torá, escrita en hebreo, la Torá. Entonces, por eso dice que ya en el tiempo de Jesús ya estaba formado el Antiguo Testamento. Pero había dos versiones de ese Antiguo Testamento. Y entonces tenemos que aclarar... ¿Qué manda? ¿En qué página estamos? En la 86. Bueno, en la 86 en mi manual, pero es la sesión 9. Estamos en la sesión 9, el numeral 3, que dice canon israelita en tiempo de Jesucristo. Ok. Sí, gracias. Vamos entonces ahorita a ver el canon palestinense, porque dice que en tiempo de Jesús ya hay dos versiones de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento. Y entonces aquí nos aclara. Uno va a ser el canon palestinense, se llamaba así porque lo usaban los judíos residentes de Palestina. Aquí volvemos a conectar con lo que dijimos anteriormente. Acuérdense que los judíos se fueron al exilio muchos. Hablamos de Babilonia, hablamos que los persas lo regresaron, pero después llegaron los griegos con Alejandro Magno. Entonces pasó otra vez lo mismo. Muchos se fueron, otros se quedaron. El hecho es que las culturas se van mezclando muchísimo. Y entonces dice aquí que hay una versión de la Torá palestinense para los que más o menos regresaron del exilio de Babilonia y se quedaron viviendo en Palestina. Este rollo que encuentra Esdras y Nehemías, pues se va teniendo como fundamento de esa escritura, y entonces dice que esta versión contiene 22 libros. La cifra es más bien convencional, pues corresponde a las 22 letras del alfabeto hebreo. O sea que acuérdense ustedes que cada idioma tiene su código de escritura, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, nuestro código se llama abecedario, porque A, B, C, D, diario, A, B, C, diario, ¿verdad? Alfabeto es el código griego, porque alfa es la primera letra y beta es la segunda letra. Y entonces el de los hebreos ahorita no se llama alfabeto, porque la primera es, no me recuerdo ahorita, pero aquí dice que el alfabeto hebreo, pero no se llama alfabeto, el alfabeto es el griego. El del hebreo empieza con las dos letras primeras y por eso va a tener 22 libros para reducirlos a esas letras, porque esas letras pues son signos que representan cosas, porque no es, por ejemplo, no es un A, B, C, no son letras, sino son signos, como por ejemplo el chino, que tiene como figuritas, pues igual es el hebreo, que no tenía vocales, solo signos que representaban, por ejemplo, Bet es casa, pero también no solo es casa, sino también es templo, es decir, ese signo representa muchas cosas y al mismo tiempo representa el número 2, o sea, no tiene
signos de números y signos de letra aparte, sino que él mismo va dando las dos interpretaciones. Entonces, así va a ser reducido la Torá en 22 libros. Por ejemplo, los 2 libros de Crónicas se unían a Jeremías, y Jeremías tiene la parte de Lamentación que también se unía. O sea que varios libros estaban unidos. Ahora, si ustedes se recuerdan, hablamos anteriormente de cómo los pergaminos se iban uniendo las páginas, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan? Entonces era fácil que no necesariamente hubiera tomos diferentes, sino que todo formaba parte de un rollo, por eso tenían rollos así tan grandes, ¿verdad? Porque las páginas, por decirlo así, se iban uniendo, se iban añadiendo, ¿verdad? Y así era como se formaban rollos. Entonces se iban como juntando Crónicas, Jeremías, Lamentaciones. Los 12 profetas menores estaban en un solo rollo, por decir así. Aquí dice el libro, porque esos libros fueron rollos, ¿verdad? Y entonces, por eso las versiones estaban como reducidas. Esa era la versión palestinense en hebreo. Luego teníamos la versión alejandrina. Acuérdense que después de los griegos, muchos se fueron a Grecia y estos se llamaban judíos de la diáspora, porque estaban fuera, ¿verdad? Entonces ellos, pues obviamente ya tal vez no tenían el conocimiento de las lenguas maternas, ¿verdad? Sino que ya tenían otro idioma como el griego, y entonces por eso se llama canon alejandrino. Y surgió primero como una traducción de los libros hebreos al griego. El proceso se inició en el siglo III antes de Cristo, fuera de Palestina, debido a que las comunidades judías de Egipto y de otros lugares necesitaban la escritura en el idioma, pues, en su propio idioma y su propia cultura. La mayoría de los libros adicionales de esta Biblia, incluyendo suplementos de libros más antiguos, tuvo su origen entre las comunidades judías no palestinas. Esa es la razón por las cuales algunos libros van a entrar en una segunda, como en un segundo estudio, entran en el canon, porque algunos libros estaban solo en hebreo para los palestinenses, mientras que aquí los judíos que estaban fuera añadieron otros libros que no aceptaron los judíos de Palestina. ¿Qué dicen? ¿Va captando? ¿Me estoy dando a entender o no? Sí, re bien. Perfecto. Entonces, en el segundo párrafo dice, los judíos de la diáspora, ya les dije cuáles eran los judíos de la diáspora, los que se habían quedado fuera de Palestina, ¿verdad? Sobre todo los radicados en Alejandría, Grecia, incluían también, que están 7 libros originalmente en griego. Vean pues, vean cuál fue el problema. Se aceptaron en el canon los que estaban en hebreo y se tradujeron al griego, ¿verdad? Esos formaban parte del canon palestinense y fueron aceptados por el canon alejandrino. Pero hubo otros libros que desde el principio se escribieron en griego. ¿Ya? Estos libros, dice aquí, son Judith, Tobías, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, algunas partes de Esther y Daniel. Estas versiones, como no habían estado escritas en hebreo, no fueron aceptados por todas las comunidades, ¿verdad? Porque como criterio, ellos querían que fueran escritos, eso estamos hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando nada del Nuevo.
Entonces, como lo que estaba en el Antiguo Testamento, un criterio para que entrara en el canon es que los judíos lo tuvieran en su Biblia, en sus escritos, que para ellos no se llama Biblia, se llama la Torá, ¿verdad? Entonces, ellos querían que estaban escritos en el hebreo original. Sin embargo, hoy los estudios demuestran que muchos libros que estaban escritos en hebreo también habían sido escritos en arameo, que era otro idioma que se hablaba en algunas regiones, y que Jesús hablaba arameo. Bueno, entonces, estos 7 libros no están incluidos en el primer canon, en la primera decisión de qué libros son inspirados y revelados. ¿Cuál es la causa? Estaban escritos en griego desde el principio, porque los otros fueron traducidos del hebreo al griego. Ya estaban en el canon hebreo, solo los tradujeron. Pero estos 7, Judith, Tobías, primero y segundo Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y algunas partes de Esther y Daniel, que muchas veces algunas Biblias no van a encontrar esas partes que estaban escritas en Esther y Daniel. Y en otras partes, en otras Biblias van a estar escritas con otra letra y en otra forma de escritura, en otro estilo de letra y con otra numeración. Entonces, si uno no se fija, aquí está el problema. Aquí estamos entendiendo si nosotros llegamos a la Biblia y de repente íbamos en el capítulo 2 y ahora voy por otro capítulo y otro versículo. Bueno, lo que pasa, y con otra letra, no entiendo qué pasó. Bueno, lo lograron poner, lo colocaron ahí, pero se supone que nosotros ya entendemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Son 7 libros que no se les debe de olvidar y que las Biblias protestantes no lo tienen. Por eso, ¿se acuerdan que empezamos diciendo, ¿por qué unas Biblias tienen unos libros y otros no? Sí. Es el criterio por qué estas Biblias no tienen y ellos dicen que esta es la original y por qué nosotros sí lo tenemos. Bueno, aquí está la explicación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, aclarado, ¿verdad? Que lo aclara con las dudas que se le ponen. Ahí está. Entonces, en el año entre 90 y 100 después de Cristo, hubo un sínodo, como el que hay ahorita en la Iglesia Católica. Hay un sínodo de la sinodalidad, se llama el de hoy. Pues eso no es algo que se lo ha inventado el Papa Francisco. Miren, en el año 95 y 100 después de Cristo, en este periodo se empiezan a escribir los evangelios, el Nuevo Testamento, en este periodo. Bueno, un poquito antes del 95, pero es casi a mediados y finales del primer siglo. Entonces hubo un sínodo que se llamó Jamnia. El judaísmo oficial se decidió por la versión palestinense. O sea, esta reunión que quería unificar todas las escrituras para que hubiera una sola, decidió que la versión palestinense, o sea, la escrita originalmente solo en hebreo, fuera la única, fuera la revelada e inspirada. Y ahí excluyeron estos 7 libros. Este sínodo... ¿Qué manda? ¿Cuáles son? Dijiste Judith. Judith, Tobías, primera y segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y algunas partes de Esther y Daniel. Gracias. Y luego dice aquí, por eso, estos libros después van a tener el nombre de deuterocanónicos, porque tuvieron una segunda revisión. Este sínodo tomó como criterios de selección la inspiración divina, la santidad de los libros que originalmente fueran escritos en hebreo y considerada la única lengua sagrada. Fíjense, ese fue el criterio determinante, que fueran escritos
desde el principio. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí. Porque el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ah, Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Aunque Jesús no habló el griego, pero los evangelios están escritos en griego. Por eso es importante cuando ustedes lean la introducción. Por ejemplo, Mateo, pues hay que entender que Mateo es judío de Palestina, que estaba en Palestina. Entonces, ¿por qué él va a escribir en griego? No, porque no es exactamente la persona de Mateo, aunque el evangelio se llame de Mateo, sino son las comunidades que han recibido este mensaje, que lo han desarrollado, lo han cultivado, lo han protegido. Acuérdense ustedes que el templo de Jerusalén y toda Jerusalén fue devastada en el año 70. Entonces, todas estas comunidades que se habían fraguado en Jerusalén y en toda la parte de Israel, la parte norte y la parte sur, todas se fueron a distintos lugares, como está pasando con Ucrania. Hay una guerra ahí que hace la gente, no se queda ahí esperando que las maten, se van a los lugares cercanos. Pues eso pasó en el año 70. Y ahí no hay escrito absolutamente nada. Pareciera que Marcos, pero no está muy claro. Hay que leer distintas Biblias y hay parámetros de en qué momento se escribieron los evangelios, y los parámetros son entre el año, por ejemplo, 70, 85. En algunos de Marcos dice el año 65. Si fuera el año 65, todavía está el templo y todavía ellos están en Palestina, pero eso es Marcos. Y acuérdense que Marcos se supone que es un discípulo de Pedro, ni siquiera es Pedro. Entonces tenemos que ir como entendiendo toda esa diversidad para entender cómo es que los evangelios que se escriben, o sea, lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó, que fue en arameo, que fue a su gente, luego es escrito en griego. Y luego decimos es Mateo, es Juan, es Marcos. Bueno, pues no son precisamente la persona esta que escribe, sino que son las comunidades que desarrollan, es la reflexión de las comunidades que han recibido la predicación de Pedro, la predicación de Mateo, de Juan, de Lucas, y que, bueno, Lucas, acuérdense, Lucas hablábamos hace 8 días, que es discípulo de Pablo. Y Pablo, decíamos hace 8 días, sí escribe sus cartas, es el primero que escribe sus cartas. Y las escribe más o menos al leer cada carta, leemos la introducción y vemos la fecha. Pablo es el primero que escribe la primera carta. Lo primero que se escribe del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Ahí hay que ver la fechada. En ese momento, Pablo está formando comunidades cristianas, pero no hay nada escrito como el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la... ¿Cómo vamos? ¿Vamos captando o no? Sí. ¿Cómo vamos por allá? sí, también. Sí, también. Muy bien. Todo nuevo, pero también. Entonces, bueno, ya vimos entonces cuáles fueron los criterios para que un libro entrara en el canon. Era escrito en hebreo, ¿verdad? Originalmente. Eso fue que fuera inspiración divina, que el libro se notara la santidad del libro y que, pues, que fuera escrito en hebreo. Esos fueron los criterios que se tomaron para que sean inspirados y revelados. Entonces, ese es el canon del Antiguo Testamento. La iglesia, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las comunidades. Acuérdense, iglesia viene de la palabra eclesía, que significa asamblea o comunidad. Entonces, las comunidades siguieron el uso
que dieron los apóstoles al Antiguo Testamento. Los apóstoles solo tenían el Antiguo Testamento. Ellos usaron siempre la versión de los 70 en sus escritos, aunque nunca hicieron citas de los deuterocanónicos. Entonces, como no vemos nunca citado en el Evangelio, no vemos a Jesús que está citando nada de Macabeos, ni de la sabiduría, ni de Esdras, no, ¿cuáles eran los libros? Ni de Judí, Tobías, Macabeos, no hay una mención, mientras que Jesús menciona a otros personajes, por ejemplo, a Salomón, a David, o sea, otros personajes, a otros libros. También acuérdense que Jonás, ¿verdad? Jonás habla de Sodoma y Gomorra, o sea, Jesús habla de algunos libros, de algunos textos del Antiguo Testamento. Entonces, dice que estas comunidades usaron la versión de los 70 en sus escritos, aunque nunca hicieron citas de los deuterocanónicos, estos 7 que les digo. Esta unanimidad que aparece desde el siglo IV en el concilio de Hipona, o sea, estamos hablando después de Cristo, ¿verdad? En el siglo IV, año 393. Esta versión que fue tomada por ellos fue confirmada oficialmente en los concilios de Florencia y Trento y ratificada en Vaticano I y Vaticano II. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo este párrafo? Este párrafo dice que los primeros 3 siglos, siglo I, segundo, tercero, pues no había determinación de qué libros eran inspirados y revelados. Para eso son los concilios. Así como vimos anteriormente que hubo un sínodo que quiso juntarse para llegar a un acuerdo qué libros eran inspirados y revelados, así ya en el Nuevo Testamento, ya lo que vamos viendo en Hechos de los Apóstoles, cómo se van desarrollando las comunidades y cómo se van desarrollando los ministerios de acuerdo a las necesidades de las comunidades, pues entonces se llega se llama concilio porque su objetivo es llegar a un acuerdo, conciliar. Y en Hechos de los Apóstoles tenemos el primer concilio que se llama Jerusalén. ¿Por qué? Porque el concilio va a tomar el nombre del lugar donde se realiza la reunión. ¿Y quién hizo esa reunión? Fue Pablo. Resulta que como Pablo no es de los 12 elegidos por Jesús, y Pablo se va a llamar apóstol. Y entonces va a formar comunidades aún no habiendo conocido a Jesús histórico, no habiendo oído su mensaje. Pero el hecho es que Pablo era un fariseo que perseguía a los cristianos como una secta que estaba afectando al judaísmo, y en su camino a Damasco, cuando iba a ser una gran matazón de gente, tuvo un encuentro con Jesús resucitado, y ahí viene la conversión. Y está la experiencia de Pablo, que dice que en su carta a los Gálatas, él cuenta que después de tener esta experiencia que básicamente, fíjense las metáforas que utiliza, que se queda ciego, que se cae del caballo, pues no necesariamente el texto dice que iba en un caballo, pero sí lo que dice es que como que todas sus estructuras que él tenía formado desde la niñez, porque había sido educado como judío a los pies de Gamaliel, que era un gran rabino judío, o sea, era ortodoxo, él llevaba su judaísmo de una manera muy recta. Orto quiere decir recta, y doxo, doctrina, o sea, llevaba una recta doctrina como judío fariseo, como fariseo judío. Pero también por las circunstancias de la época había nacido en Grecia, ¿verdad? Y entonces, pero también al mismo tiempo, porque Roma era el imperio, él era ciudadano romano. Como que hoy dijéramos, pues, que tenemos la residencia estadounidense, aunque pues somos guatemaltecos porque nuestros padres son guatemaltecos, pero nací en Estados Unidos.
Pero toda esa circunstancia la tiene Pablo, ¿verdad? Sí. Tiene padres judíos, fue educado como judío, pero nació en Grecia, pero tiene residencia romana. O sea, viéndolo desde otro punto de vista, es un hombre pensante, es un hombre intelectual, no es ningún ingenuo que él simplemente se le va a ocurrir hablar de Jesús simplemente porque se lo imaginó o algo así. Es un personaje que piensa, que ha sido formado en el judaísmo y es tan celoso de ese judaísmo que persigue a los cristianos como una secta a la que hay que destruir. Y su conversión o su cambio, que es radical, ese cambio se llama en teología metanoia. O sea, es un cambio no de ideas ni de posturas, sino estructuralmente. Por eso cuando en Hechos de los Apóstoles se narra el encuentro con Cristo resucitado, pues dice que es como se quedó ciego, como escamas que le quedaron en los ojos, que se quedó como sordo, que se cayó del caballo. O sea, tuvo un shock, por decir así, que el Hechos lo explica, pues eso, con esas palabras, ¿verdad? Como ciego, como que lo tuvieron que llevar, levantar, porque todas sus estructuras que lo habían formado de toda su vida, pues se cayeron al suelo. Y entonces cuando a uno se le caen las estructuras es como que hay un terremoto en uno y todo se viene para abajo y ahora ¿dónde me quedo? ¿Qué es lo que yo creo que...? Entonces dice, él en la carta a los Gálatas cuenta que se va 3 años a Arabia para ir a estructurar toda esa experiencia que tuvo, obviamente como oración, retiro, qué sé yo, ¿verdad? No da él tanta explicación. Y luego, cuando empieza a formar comunidades, llega a Jerusalén para ponerse de acuerdo con Pedro, dice, con los pilares de la comunidad, o sea, de la iglesia, que era Pedro, Santiago, hermano del Señor, y Juan. Entonces, ahí es... ¿Serían casi la misma edad o no? No, Pablo era mayor. fíjate que mirábamos que Pablo, cuando Jesús muere, tendría más o menos Jesús muere más o menos a la edad de 38 años, 36, 38 años. Y Pablo posiblemente en el año, que eso fue en el año 30, ¿verdad? Que decíamos que Jesús tiene 33 años, decíamos por la lectura, por interpretar el Evangelio de Juan, pero los estudios historiográficos han visto que Jesús nace antes del año 0, como el año 6. Eso lo explicamos la vez pasada porque Herodes muere, Herodes el Grande, aquel que mata a los niños chiquitos, ese muere en el año 4 antes de Cristo. Entonces, si Jesús había nacido, tenía que haber nacido antes que se muriera Herodes. Entonces, pues sí, tuvo que haber sido antes. Entonces, Jesús nació entre el año 6, ¿verdad? Antes del año 0. Y si murió en el año 30, pues Jesús tendría 36, 38. ¿verdad? Entonces, Pablo nació cuando murió Jesús, Pablo tiene más o menos como 15, 20 años. Ay, pequeño. Y luego, pero eso cuando muere Jesús, pero cuando él tiene la experiencia de Jesús, es más o menos en el año 50. O sea que Pablo tendrá como 40, 45 años. Ya han pasado, porque Pablo no conoció, pues, históricamente a Jesús, sino lo experimenta resucitado. Todos estos estudios, ¿cómo los hace uno? Viendo la introducción de cada libro, conectando cuando él va diciendo, porque él hace relatos en sus cartas un poco autobiográficos. O sea, de Pablo sabemos mucho más de Jesús que de Jesús. Porque él al escribir sus cartas y quiere ponerse como testigo y como testimonio, pues entonces él da datos de su vida, de su persona, ¿verdad? Entonces, eso no lo hace Jesús, porque Jesús habla del Padre, del reino de Dios. Jesús no habla de él, ¿verdad? Pero uno se imagina a Pablo más joven. ¿verdad? Bueno, de hecho más joven cuando muere Jesús, pero ya cuando él tiene la experiencia de Jesús resucitado,
pues ya es un adulto. Sí. Entonces, eso para explicar que en el siglo IV empiezan los concilios de Hipona, porque se da en Hipona, acuérdense, Agustín de Hipona, o sea, Hipona es un lugar, ahí hubo un concilio en el año 393. Después hubo concilio en Trento y Florencia, porque también esos lugares, ahí se dieron esas reuniones, y los menciona porque la finalidad es hablar del canon bíblico. ¿Por qué? Porque ya se introdujo a todo lo que era el Antiguo Testamento, lo que hoy le llamamos nosotros Nuevo Testamento, y que hasta el día de hoy no lo tienen los judíos. Los judíos solo se quedaron con el Antiguo. Pues para ellos no se llama Antiguo, ¿verdad? Es lo que tienen, eso es su escritura. No se llama, para nosotros se llama Antiguo Testamento porque tenemos un nuevo, pero para los judíos es la Torá, o sea, son los escritos, no es Antiguo Testamento. Y la palabra testamento tiene que ver como alianza, testamento, o sea, como la alianza, como el legado que Dios nos ha dado desde siempre, hacernos, darse a nosotros a través de una alianza, que nosotros lo querramos recibir. Es un poco cuando se hace la alianza matrimonial, ¿verdad? Que si una parte recibe, tú, Miriam, recibes a, o no te No, Miriam. Tú, Miriam, recibes a José como tu esposo. Entonces, esa es una alianza. Y luego es representada o manifestada con el anillo, ¿verdad? Las alianzas, se le llaman a los anillos también. Entonces, cuando nosotros tenemos testamento, es en griego, esa palabra es pues como misterio, o sea, es la alianza que Dios ha hecho con Israel y luego que Jesús ratifica para nosotros, que no somos judíos, en la cruz, la nueva alianza. Entonces, eso se logró desarrollar en estos concilios y se ratifica, dice, en el concilio Vaticano I y Vaticano II. Dos concilios que se llaman así porque se realizaron en el Vaticano. Y 1 y 2 porque hubo un 1 y hubo un 2. Entonces, este es el canon del Nuevo Testamento. La primera generación cristiana, o sea, las primeras comunidades, conoció literatura más extensa que la canónica. O sea, tenían a su alcance todo lo que hoy nosotros llamamos apócrifos, porque hubo muchos escritos que se desarrollaron. Entonces, las primeras comunidades tenían mucho material escrito, mucho, y tenían pues acceso a ello en los primeros tiempos. Y es entendible porque imagínense que los apóstoles, casi todos mueren entre el año 64 y 68, con la revuelta de Nerón, antes de la destrucción del templo y de toda Jerusalén. Acuérdense ustedes que hubo un incendio y acusaron a los cristianos de haber provocado ese incendio. Y entonces se dio pues una persecución a todos ellos. Y la historia, no ni siquiera la historia sagrada, ¿verdad? Sino que la historia universal habla de que a los cristianos, ¿se acuerdan? Que los ponían a pelear con los leones y se los comían. Y también que los ponían con torchas humanas, ¿verdad? En donde se hacían esas presentaciones tremendas, ¿verdad? Pues todo eso pasó entre el año 64 al 70, que se destruye todo, y ahí mueren casi todos los apóstoles. Y entonces ellos no dejan escrito, ustedes pueden verlo en su Biblia, no hay escrito nada directamente por ellos. Entonces, pero sí dejaron comunidades. Y estas comunidades pues reflexionaban lo recibido y luego lo ponen por escrito. Y por eso dice aquí, no solamente están ellos, sino que después los sucesores que se van a llamar los padres apostólicos, que son los descendientes de los apóstoles, que eran personas que estaban preocupadas, escritores que estaban preocupados para precisar las verdades doctrinales y para fijarlas y para transmitirlas. Pero es interesante, dice, destacar que citan los libros canónicos, reconociendo una autoridad especial y dándole un trato de inspirados por Dios. O sea, no van citando
cualquier libro que está, sino que van citando, aunque tienen muchos libros, lo que van citando y conservando son lo que más les va dando sentido a su comunidad. Y entonces aquí tienen ustedes, nos vamos a quedar en la página 88 y ahí vamos, si ustedes pueden ir leyendo un poquito para ir captando un poquito más. Ok. Y por aquí nos quedamos entonces. Pues muy interesante, muchas gracias. Espera un momentito Muchas que gracias. Brian está preguntando algo. A ver. Tengo ese cercano de moratorio. Ah, sí. Es que aquí, bueno, está hablando más adelante, está dando los ejemplos de los que Pablo habla en el segundo párrafo de la página 88, de los libros que Pablo habla en Primera Corintios y en Colosenses. Pero también dice que empiezan a difundirse obras apócrifas, ya hablamos de ella, Sí. a partir del siglo II. Pero luego en el último párrafo dice, la lista más antigua que poseemos es el canon Muratori, de finales del siglo II. Menciona todos los libros del Nuevo Testamento, menos Hebreos, Santiago y 2 epístolas de Pedro. Las dudas se disipan poco a poco y desde el Concilio de Cartago en el 397 no hay más vacilación en el canon. Quiere decir que en la primera lista que encontramos del canon inspirado y revelado no se encontraban estos libros. Hebreos, Santiago y las 2 epístolas de Pedro. Sí, porque es que Pedro no escribió ninguna carta a ninguna comunidad, porque él se estableció en Jerusalén y estuvo ahí, no se fue de ahí. Las cartas tenían la función de que Pablo se iba de una comunidad a otra y entonces tenía que enviar. Pero no era analfabeta, Pedro. Pues es que No. eso Pedro. Pero no salía tanto. Pues es que tal vez no lo era tanto porque como pescador tenía por lo menos que manejar números y letras posiblemente. Pero no hay testimonio de que se haya escrito, por eso en el primer canon no entran. Pero luego pues se van aceptando, dice aquí, dice que en el Concilio de Cartago a finales del año 397, pues dice que queda establecido el canon y los santos padres de Oriente y de Occidente más destacados aceptan unánimemente los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero siempre hay, sobre todo en Oriente, que hay muchas comunidades que son católicas, no entran estos libros por esos criterios. Pues sí. Pues sí. Increíble, increíble, ¿verdad? ¿Verdad que todo es toda una historia, pero se dan cuenta que es interesante? Sí. Porque vamos mezclando no solo lo religioso, sino también lo histórico. Cómo se va desarrollando y vamos entendiendo que la Biblia no cayó del cielo, sino que lleva procesos sumamente largos, sumamente complicados, pero que luego pues llegan realmente a ser aceptados por la mayoría. Mire, es lo mismo que cuando nosotros decimos canonizamos a una persona, es lo mismo, se utiliza la misma palabra, canonizar, o sea, lleva una serie de medidas, pero se fijan una cosa, ¿cuál es lo primero? ¿Qué es lo que inicia el proceso? El proceso lo podemos ver con Juan Pablo II. Muere Juan Pablo II y toda la gente que está en la Plaza Vaticano dice, santo súbito. Es el grito que se oye ahí, dentro de la plaza. Es decir, la gente es consciente que este personaje ha sido extraordinario. Lo mismo pasa con Madre Teresa de Calcuta. Entonces, la gente la conoce, se da cuenta y es el pueblo el que dice, esta persona es, no es la iglesia, es el pueblo en general. Entonces, a partir de esta declaración del pueblo, entonces la iglesia, las comunidades, empieza a hacer el proceso canónico, o sea, llevar los criterios para verificar si eso es
o no es, si el pueblo tiene razón o no. Entonces va teniendo un proceso largo. A veces, acuérdense, como el hermano Pedro llevó siglos, no fue un día. En cambio, Juan Pablo II Ujú. fue apenas unos 5 añitos, creo yo. Sí. Sí, y fue maravilloso todo su testimonio y el amor que dio. ¿Verdad? Entonces ahí está. Pero se fijan que lo mismo pasa con el tema de los libros inspirados y revelados. Primero son las comunidades que los van valorando sin tener ningún criterio especial, les van valorando porque le encuentran riqueza, porque le encuentran sabiduría, porque realmente les ayudan a su vida y así se va desarrollando el proceso. Bueno, yo te agradezco, me tengo que ir porque tengo que ir a recoger a mi nietecito al colegio. Muy bien. besito. Feliz fin de semana, nos vemos la semana entrante. Igualmente, Gracias. adiós, Betsaida. Feliz fin de semana. Igual para ustedes.